que dice, Dios supremo eres, soberano en gloria, ¿sí? ¿Se escucha el audio de la guitarra, Esteban? ¿Está todo bien? Qué bueno. Sí, hermanos. Comenzamos. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable en tu majestad. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor. Bien. Sean bienvenidos, hermanos, a la noche de estudio bíblico. Bendiciones ahí a todos los que están conectándose. Saludos acá desde la casa también. Y bueno, vamos a pedir que sea el Señor dirigiendo esta noche, sobre todo su palabra, a nuestros corazones para poder aplicarla. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque en tu amor, en tu misericordia, tenemos un día más para poder escuchar tu palabra y saber, Señor, que eres tú hablándonos por medio de ella, para poder aplicarla a nuestras vidas, vivir una vida mejor y agradable a ti. Bendice este tiempo, bendice a tu siervo también, que va a estar ministrando tu palabra, y te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar ahora un himno, el himno número 400, ¿sí? Dice, Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hallé en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor.
que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, porque Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Bien. Ok. Antes de dar paso a la meditación, en esta noche vamos a cantar un coro que es nuevo. Ya lo hemos cantado un par de veces. Creo que no tenemos proyección esta noche, si no me equivoco. Pero a ver si algunos recuerdan un poco de esta letra. Titula Tocar el cielo, este coro. ¿Sí? Vamos a cantar.
bien, hermanos. Vamos a dar paso en esta noche al mensaje que nos trae nuestro hermano Pablo Molina. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches a todos. Y bueno, es un gusto poder estar conectados nuevamente con ustedes este viernes. Bueno, el anterior viernes también, así que no tenía pensado este viernes, pero en la providencia de Dios vamos a continuar nuestro estudio del próximo viernes. Nos quedamos un poco a medias, así que Dios quiso que continuemos. Y bueno, también esto luego queda grabado en YouTube para que luego lo compartamos. Voy a estar, bueno, estuve el anterior viernes y el anterior domingo y Dios mediante estoy hoy día y también el domingo a las 7:30 en la noche compartiendo la palabra. Bueno, dados estos pequeños comerciales, continuamos con el estudio. Bueno, solamente recordar un poco el enlace. ¿Qué es lo que hemos estado viendo el anterior viernes? Vimos el contexto de la carta a Timoteo. Todavía no voy a poner en pantalla full porque esto solamente es un repaso del anterior viernes. Así que hemos visto Timoteo, el autor es el apóstol Pablo, la fecha es el 66 y 67 después de Cristo, la fecha en la que se escribe la segunda carta a Timoteo. Esta fecha va a ser clave para lo que vamos a ver en el estudio bíblico de hoy, así que memorícenla. El destinatario es Timoteo, que estaba junto a otros ancianos como encargado de la iglesia de Éfeso. Y el tema de la carta de 2 Timoteo es contra falsos maestros y falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Y hemos visto que poniendo un énfasis en la palabra, el capítulo 1, versículo 13 es dice Pablo a Timoteo que retenga la palabra de Dios para contrarrestar a los falsos maestros. El capítulo 2 dice, usa bien la palabra de Dios, que es el texto que hemos estado estudiando y vamos a estudiar el día de hoy. Para contrarrestar a las falsas enseñanzas debemos usar bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 nos habla de la naturaleza de la palabra, que es inspirada por Dios, que vamos a ver rápidamente el día de hoy. Y en el capítulo 4, la última carta, el último capítulo que escribe inspirado el apóstol Pablo antes de morir decapitado bajo Nerón, dice la historia, la tradición, él le deja el encargo a Timoteo que predique la palabra para contrarrestar a la falsedad en la iglesia. Y le dice, predica palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ustedes se acordarán. A tiempo y afuera de tiempo debemos predicar la palabra. Por eso cuando Esteban me invitó a predicar este viernes, no lo teníamos agendado, pero bueno, y como no tenía otra cosa, hay que estar a tiempo, dispuesto a tiempo y afuera de tiempo, siempre listos para predicar la palabra, no solamente por este medio, sino por el medio que ustedes vean conveniente. Así que ese es el contexto de 2 Timoteo, y el texto que estudiamos es 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Y esto solo es un repaso del anterior viernes para que los que no han estado conectados sepan de qué estamos hablando, y para los que ya han escuchado, pues refresquen la memoria y hagamos este enlace. Y hemos dicho que la palabra de verdad se refiere a las escrituras en su totalidad o al mensaje del evangelio, de que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, resucitó al tercer día y demanda de nosotros arrepentimiento y fe. Entonces, esa es la palabra de verdad. Y si tú no quieres ser avergonzado delante de Dios, debes usar bien la palabra de verdad. No solamente, como dijimos el anterior viernes, no solamente es asistir a las reuniones, servir al Señor, orar, leer la palabra, está perfecto, debemos hacer eso. Pero sobre todo, para no ser avergonzados, la Escritura dice que debemos usar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y hemos visto que usar bien la palabra de Dios
significaba cortar o trazar rectamente o dividir en ciertas porciones la palabra para luego unirlas sin distorsionarlas, ¿no? Pablo probablemente tenía en mente, él era carpero, hacía carpas, y él sabía cortar los trozos de tela y luego unirles para darle una forma que tenga sentido, sin decir voy a hacer una carpa y acababa haciendo, no sé, una hamaca, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la manera en que debemos leer la palabra de Dios, en su contexto, dividiéndola para digerirla, pero al mismo tiempo uniéndola sin distorsionar. Es toda la palabra de Dios. Y eso se va obviamente aprendiendo con la práctica, en los estudios bíblicos y mediante la oración. Entonces, dijimos que Dios no nos juzgará por el tamaño o éxito de nuestra iglesia, sino por cómo manejamos su santa palabra. Y eso fue algo que dijo Charles Spurgeon a un joven que estaba preocupado por su iglesia. ¿Y por qué es importante usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, y no distorsionarla? Porque si distorsionamos la palabra de Dios, también lo hacemos con Él, con Dios. Es decir, si enseñamos mal la palabra de Dios o si no interpretamos bien la palabra de Dios, como hacen los falsos maestros o las falsas enseñanzas, distorsionando la palabra, distorsionando a Dios, y por lo tanto la gente tiene una percepción de Dios diferente a lo que la palabra de Dios verdaderamente enseña. Entonces, por eso es tan importante saber usar bien la palabra de Dios en ese sentido. Y hemos visto que también lo imprescindible para usar bien la palabra de Dios es principalmente eh, el Espíritu Santo. Y todo creyente, todo cristiano que ha nacido de nuevo en el poder del Espíritu Santo, tiene al Espíritu Santo en su corazón. Por eso puede llamar a Cristo Señor, y por eso tiene el testimonio de que la palabra de Dios es inspirada por Él, proviene de Él. Alguien que no tenga el Espíritu Santo, por más que le demos 1000 argumentos, nunca podrá aceptar que la palabra de Dios proviene de Él y es autoritativa sobre su vida. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, como decía un predicador que ya está en la presencia del Señor. Él decía, es el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia y es el Espíritu Santo quien ilumina la Biblia. Necesitamos al Espíritu Santo para interpretar en su contexto, no para una interpretación mística, sino para que nos enseñe la palabra de Dios, pero siguiendo ciertos principios de interpretación, no para que hagamos dibujo libre. Ya habíamos explicado que algunos movimientos, algunas denominaciones en el mundo evangélico usan el pretexto del Espíritu Santo para interpretar la Biblia como bien les parece o sienten, pero no es eso. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la palabra inspirada por Él. Y nosotros debemos hablar del Espíritu Santo y depender de Él. No debemos tener miedo porque es la tercera persona de la Trinidad y habla. Ahora, no debemos exagerarlo o distorsionarlo como hacen algunos. Ese es otro tema, ¿no? Pero luego, el Espíritu Santo es lo imprescindible. Necesitamos herramientas para interpretar, para explicar el texto. Necesitamos una buena hermenéutica, es decir, cómo leer un texto en su contexto gramatical dentro de la palabra y dentro de un pacto, por ejemplo, del nuevo pacto, del antiguo pacto, y cómo conectamos eso. Necesitamos leer un texto en su contexto, como decía un teólogo del siglo XVI, para no sacar un pretexto, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a ver en unos instantes. En algunos casos es importante los idiomas bíblicos para algunos, de teología bíblica, histórica, saber cómo los cristianos a lo largo de la historia han tratado ciertos temas y cómo coordinamos todas las enseñanzas de la verdad de Dios en la Biblia. No solamente una parte, no solamente un libro, no solamente un tema. Podemos estudiar un tema, un libro, pero siempre en el contexto de todas las verdades de Dios que trabajan en armonía, como una nota, una escala musical que tiene 7 notas. Cuando las tocamos correctamente, las 7 notas, hay una armonía, pero si solo tocamos un tema, distorsionamos una tecla, una nota, distorsionamos esa armonía. Entonces, por eso es que necesitamos algunas herramientas adicionales, diccionarios, comentarios, ¿no? Luego de que hemos estudiado personalmente. Y luego explicamos el texto y luego aplicamos a nuestra vida real y a la oración. Pero lo primero es interpretar bien, usar bien la palabra de Dios.
Y este es un trabajo muy superior a nuestra capacidad. Ahora, eso fue, ahí nos quedamos el anterior viernes. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos usar bien la palabra de Dios? ¿Por qué debemos interpretar bien la palabra de Dios? Y vamos a ver que se debe a dos razones fundamentales que están en la Biblia, en la misma carta de Timoteo. Por eso es importante leer incluso el estudio de una carta, toda la carta en un estudio bíblico, como sé que lo hacen ustedes acá en esta iglesia. Lamentablemente no todos tienen una iglesia eh, sana donde se enseña así la palabra de Dios, todo un libro, ¿no? Entonces, ¿por qué enseñamos la palabra de Dios? ¿Por qué debemos trazar bien, usar bien la palabra de Dios para no ser avergonzados, según nuestro texto? Porque 2 Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras nos dan salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios tiene dos usos. Significa inspirada, toda es inspirada, significa exhalada por Dios, soplada por Dios a los autores originales de la palabra de Dios, a los 40 autores de la Biblia. Dios los inspiró cuando escribían la palabra. Recuerden, la palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1500 años, desde Génesis 1500 antes de Cristo hasta Apocalipsis el 100 después de Cristo. En un periodo de 1500 años de manera progresiva, fue escrita por 40 autores diferentes, ¿no? Y de diferente condición social, económica, educacional, y en diferentes estados de ánimo. Fue escrita en 3 idiomas diferentes, hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, una pequeña parte de Daniel, de arameo, de Daniel 2 al 7, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Y esto es importante remarcarlo porque tenemos evidencia de aquello y luego les explico por qué. Entonces, 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, en 3 continentes diferentes, África, Asia y Europa. Así que en esa totalidad, toda esa totalidad es inspirada por Dios, obviamente de manera progresiva, y poco a poco vamos interpretando y complementando la verdad. Entonces, ¿para qué sirve la verdad, la palabra de Dios? Es suficiente, es una palabra que se usa poco. Todos pueden decir, sí, creo en la inspiración de la palabra, creo en la inerrancia, en la infalibilidad, pero pocos hacen énfasis en la suficiencia. ¿Y qué significa suficiencia? En este texto vemos que es lo único que necesitamos para salvar al incrédulo, versículo 15, lo que Pablo le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es por la fe a través de las escrituras en Cristo Jesús. Y 2, las escrituras son suficientes para santificar al creyente. Es decir, que una vez ya somos salvos, las escrituras nos santifican, nos exhortan, nos edifican en Cristo para que cada vez seamos parecidos a Cristo. Entonces, no necesitamos más que la palabra de Dios, no necesitamos nuevas revelaciones, nuevas interpretaciones como muchos hacen hoy en día. Necesitamos usar bien esta palabra revelada, esta palabra inspirada por Dios y no distorsionarla. Ahora, ya entrando a nuestro punto, hemos dicho, ¿por qué? Porque es inspirada y porque también, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo y en 1 Timoteo y en Tito también, había falsos maestros que iban a salir de en medio de la iglesia, como vamos a ver el día de hoy, y que van a traer falsas enseñanzas. Y por ejemplo, una de las tergiversaciones que se hacen a la palabra de Dios, he estado escribiendo y publicando y hablando con mucha gente acerca de un movimiento que va cobrando fuerza en algunas denominaciones cristianas, entre comillas, que se llama el movimiento Raíces Hebreas, o que son como una especie de judaizantes. Ellos dicen lo siguiente, fíjense, dicen, miren, toda la escritura es inspirada por Dios, pero cuando Pablo le dice eso a Timoteo de que toda la escritura es inspirada por Dios, ellos dicen, está refiriéndose al Antiguo Testamento. Por eso le dice,
a Timoteo desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué Sagradas Escrituras sabía Timoteo? Todavía no estaba el Nuevo Testamento, cuando Timoteo era joven, no estaba completo, pues el Antiguo Testamento. Y es verdad que el Antiguo Testamento era lo que prevalecía en ese momento y que era inspirado por Dios. Eso es verdad, pero es parte de la verdad, no era únicamente el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que aún en el Antiguo Testamento podíamos ser salvos por la fe, como vamos a ver en unos momentos, pero no significa eso que solo el Antiguo Testamento es inspirado, sino también el Nuevo Testamento. ¿Y cómo sabemos eso, hermano Pablo? Dirán ustedes. Bueno, primero, ¿se acuerdan que al inicio yo les dije, graben la fecha en la cual fue escrita Segunda Timoteo? ¿Se acuerdan? ¿Qué fecha era? A ver si han prestado atención. ¿Alguien? Parece que nadie, ¿ah? Bueno, yo les ayudo. La fecha fue entre el 65 y el 67 después de Cristo. Les dije que es la última carta de Timoteo, de Pablo, mejor dicho, la última carta inspirada de Pablo. Es decir, que cuando él dice toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya cuando Pablo escribe el 67 después de Cristo, ya casi estaba completado el canon del Nuevo Testamento, a excepción de Apocalipsis, que se va a escribir el año 95 después de Cristo, y tal vez otro libro, pero casi todas las cartas de Pablo ya circulaban en las iglesias, como vamos a ver en un momento. Así que Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento y también a gran parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense, así como vamos a memorizar 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, memoricemos también 2 Pedro 3:16, y esto es lo que dice. Y también 1 Tesalonicenses 2:13. Entonces, ¿qué dice? 2 Pedro 3:15, 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, fíjense esto, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esto está hablando Pedro, el apóstol Pedro, y está diciendo, Pablo os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Eso significa que ya las epístolas, las cartas de Pablo, circulaban en las iglesias, y aquí Pedro está reconociendo eso que circulaban, y que las leían las iglesias. Y fíjense lo que dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ya torcían las cartas de Pablo, las interpretaban mal, no manejaban con precisión, no usaban bien la palabra de Dios. Ahora, no solamente torcían las cartas de Pablo, sino también las otras escrituras. La palabra para escrituras en griego es grafé, y en 2 Timoteo 3:16, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, es también toda la eros gramata, también se usa la misma palabra grafé. Significa, lo que quiero resaltar con esto, que Pedro está poniendo a la misma altura las escrituras del Antiguo Testamento con las escrituras del apóstol Pablo. Fíjense, por eso ambos testamentos son inspirados, y no como estos movimientos modernos que solo dicen que el Antiguo Testamento, que la Torá o inclusive es más inspirado o inspirada, y que como si el Nuevo Testamento estaría supeditado a eso. No, es toda la escritura, incluida las cartas de Pablo y las cartas de los otros apóstoles, porque ellos, apóstoles, eran enviados por Jesucristo para enseñar sus palabras. A ellos se les encomendó escribir el Nuevo Testamento. ¿Y cómo más sabemos eso? El mismo Pablo dice, fíjense, en 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, o sea, de los apóstoles, de Pablo y los apóstoles, la recibisteis no como palabra de hombres, no eran palabras de hombres únicamente, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué eran las palabras de Pablo y los apóstoles, según el mismo Pablo? Fíjense que era la palabra de Dios, inspirada por Dios. Es decir, que las enseñanzas del apóstol Pablo son inspiradas
por Dios también y por ende lo de los otros apóstoles y el resto del Nuevo Testamento. Es decir, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tienen la misma autoridad, el mismo nivel de inspiración. Uno no es más que otro. Un idioma, el hebreo, no es más que el griego. Todos los idiomas que Dios ha usado son igual de importantes. No hay uno más que otro. Se complementan. Es la revelación progresiva de Dios. En 1500 años Dios ha ido revelando. Entonces, siguiendo con el ejemplo, esto es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo es usar bien la palabra de Dios y cómo se distorsiona cuando no interpretamos bien la palabra de Dios. Este movimiento, por ejemplo, de raíces hebreas o judaizantes modernos, por ejemplo, omiten esto. Ellos hacen mucho énfasis en el Antiguo Testamento y en la Torá y en los 10 mandamientos, incluido el sábado y las regulaciones de la dieta mosaica. Y para ustedes tal vez dirán, ¿quiénes son esos? Tal vez ustedes no están familiarizados. Bueno, es una especie parecida a los sabatistas, es una mezcla de varias sectas, de varias enseñanzas, pero es bueno que lo sepan porque a un rato lo van a escuchar, pero y si no lo escuchan, es bueno aprender cómo rebatir algunas de estas enseñanzas usando bien la palabra de Dios. Fíjense, quiero que presten atención, lo que tal vez están escuchando de lejos, miren la pantalla, y aquí va a haber un poco de cronología bíblica. Por eso es importante a veces la cronología, las fechas, así como la fecha de 2 Timoteo es importantísima para saber que es la última carta de Pablo, ya cuando Nerón quema Roma y luego lo ejecuta el apóstol Pablo, lo decapita, y para saber que cuando Pablo dijo que toda la escritura es inspirada, ya contaba en su mente no solo el Antiguo Testamento, sino las cartas que circulaba, como vimos en 1 Tesalonicenses 2:13 y en 2 Pedro 3:16. Entonces, fíjense que la Biblia inicia relatando la creación. Ahí no tenemos un parámetro de tiempo. Sabemos que Dios creó al mundo y todo lo que existe en 6 días literales, ¿no? Y luego de eso cesó en su creación y descansó. Pero vemos en Génesis 3, luego de la creación dijo que Dios, todo es bueno, todo lo que había creado era bueno, todos los animales eran buenos, todas las comidas eran buenas, todo lo que Dios creó era bueno, incluido el chancho, incluido cualquier otro tipo de animal, era bueno. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la tragedia de la humanidad? La caída, se llama la caída. Cuando Adán y Eva pecan, cuando nuestros primeros padres pecan, desobedecen a Dios, engañados por la serpiente antigua que es Satanás. Precisamente Satanás, ¿qué hizo? Con que Dios les dijo, le dice a Adán y Eva, que no coman de todos los árboles del huerto, dice la serpiente. Pero eso no había dicho Dios. Eva le dice, no, no serpiente, no Satanás, Dios no dijo eso. Fíjense cómo Satanás desde el comienzo siempre quiere distorsionar la palabra, mintiendo. Eva le dice, no, Dios dijo que más bien podemos comer de todos los árboles, pero menos de uno, ¿no? No especifica cuál, pero menos de uno. Entonces como ya Satanás es revelado en su engaño, le dice, no, es que ya cambia de tema y dice, es que si comes de ese, Dios sabe que vas a ser como Él, vas a poder distinguir el bien y el mal. Y vas a ser como Dios, y Él no quiere que seas, no le conviene que tú seas como Él. Y por ese lado engaña a Eva, primero a la mujer, que estaba fuera de la cobertura del varón en ese momento, y come Eva, pero luego Eva le da al marido y el marido no es engañado y transgrede, como dice Pablo en Romanos. A partir de eso, toda la humanidad entra bajo maldición. A partir de ahí, cada ser humano que nace, hijo de Adán y hijo de Eva, nacemos con el pecado original. Eso está en Salmo 51 y en Romanos 5:12, ¿no? Entonces pecamos por naturaleza y pecamos por decisión propia, Romanos 3:23. Pero esa caída afectó no solamente nuestro estado espiritual, sino también a la creación. Y ahí todo se fue de alguna manera deformando, degenerando. Bueno, luego viene el diluvio, Génesis 6, pero yo quiero hacer énfasis, aquí, este es un tiempo aproximado de la creación y de la caída. La Biblia no especifica el tiempo, pero algunos estiman entre 10,000 y 4,000 años antes de Cristo, ¿no? No los millones de años como nos enseña la evolución. Nosotros vamos a siempre basarnos en la palabra inspirada por Dios. Ahora, ¿dónde empieza la cronología de tiempo en la Biblia?
cuando Dios llama a Abraham, hay referencia de tiempo y todos coinciden que eso fue aproximadamente el 2166 o 2100 antes de Cristo. Escuchen bien esto, 2100 antes de Cristo, Dios llama a Abraham y hace un pacto con él y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones, todas las familias. Ahí ya Dios estaba preveyendo la salvación universal, en el sentido de que iba a estar disponible, ¿no? Universalmente, no que todos se vayan a salvar, pero que iba a estar disponible. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Eso se llama pacto abrámico, el pacto con Abraham. Y luego fíjense que Pablo va a usar esta referencia de tiempo mejor dicho, esta referencia bíblica en Romanos 4:6 y en Gálatas 3:6 para decir porque Génesis dice que y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia, es decir, fue justificado por la fe, fue declarado justo por la fe, fue salvo por la fe Abraham al creerle a Dios. Y ese es el argumento de Pablo en Romanos 4:6 y Gálatas 3:6, que Abraham fue justificado por la fe antes de la ley. Ese es el punto de Pablo, ahorita, porque la ley viene en 1446 antes de Cristo, es decir, 700 años después de Abraham. Y el argumento de Pablo en Gálatas y Romanos, porque él precisamente se enfrentaba a los judaizantes que hacían énfasis en la ley, les dice, fíjense que Abraham fue justificado por la fe antes de la ley de Moisés, 700 años antes. Y en Romanos 2, Pablo va a decir que las personas, actualmente los gentiles que no tienen ley, y en ese momento que no había la ley, Dios había dado la ley en la conciencia. Todo ser humano tiene una noción de la existencia de Dios a raíz de la creación. Cuando observa la creación, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice Salmos 14, aunque vio su presencia en la creación. Entonces, necedad no creer en Dios porque hay evidencia en la creación. Ahora, también nos da la ley moral en nuestra conciencia, no tan específica como luego lo va a dar a través de Moisés, pero sí hay una concepción del bien y el mal. Por eso Pablo dice, por lo cual eres inexcusable tú, hombre, quien quiera tú que seas judío que tiene la ley o gentil que no tiene la ley, no puedes excusarte delante de Dios, porque Dios te ha creado a su imagen y semejanza. Imago Dei, solo el ser humano es imagen de Dios. Entonces, fíjense que Abraham es justificado 700 años antes de la ley de Moisés. Ya es salvo por la fe. Y podríamos decir de alguna manera que incluso Abel, que le creyó a Dios y le presentó una ofrenda diferente que la de Caín, y eso lo vemos en Hebreos 11. Era por la fe, fue salvo por la fe, por creerle a Dios. Y Hebreos 11 va a decir que ellos creían como viendo al invisible, sabían que iba a venir un redentor en base a 3:15, cuando el Señor promete un redentor. Cuando dice a la serpiente que hemos visto acá, le dice en Génesis 3:15, en el punto 1, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, a Satanás, y entre tu simiente y la simiente de la mujer, la cual iba a ser Cristo, tú le herirás en el calcañar y la simiente de la mujer, singular, te va a pisar la cabeza. Y luego Pablo va a usar ese argumento para decir que de la simiente de Abraham, no las simientes, porque Abraham tuvo varios hijos, Ismael, por ejemplo, no era el hijo de la promesa, pero de la simiente en singular, y ese es el argumento de Pablo, ese singular, para decir que la salvación iba a venir por Isaac, luego por Jacob y luego por Judá, ¿no? La simiente de Abraham. Pero fíjense que Abraham, Isaac y Jacob y todos los que vinieron luego, incluso los que estaban ya en Egipto cuando fueron con José allá, no tenían una ley escrita todavía. No había una ley, no habían los 10 mandamientos. ¿Cuándo vienen los 10 mandamientos? Vienen en el pacto mosaico, en el antiguo pacto. Luego de que Dios los saca de Egipto, les da salvación, les entrega la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, que es el antiguo pacto. Y eso es el Pentateuco. Y ahí él especifica que para Israel, una vez que lo salva, no es la condición la ley para salvación, porque primero lo salva, lo saca de Egipto y luego le da una ley para que Israel lo siga y lo adore, para que se diferencie de los otros pueblos y para que cuando poseen la tierra prometida, cuando la posean, se diferencien. Y Dios les da unos mandamientos morales, como los 10 mandamientos,
ceremoniales, es decir, todo el conjunto de leyes relacionadas al templo y los sacrificios, al tabernáculo y los sacrificios, y también leyes civiles, cómo iban a tratar al pobre, a los esclavos, a los huérfanos, a los extranjeros que se querían asimilar a Israel. Pero otra vez, aquí la fecha es importante, 1446 antes de Cristo, es decir, 700 años antes después de Abraham, y en esos 700 años toda la descendencia de Abraham, los hebreos, eran salvos por la fe y sin ley. Eso el punto de Pablo en Gálatas y Romanos, es decir, la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús, solo que nosotros de este lado del pacto ya lo vemos a Jesús muerto y resucitado y tenemos fe en él. Pero antes de Cristo la gente apuntaba al Mesías que sabía que iba a venir desde Génesis 3:15. Esa es la diferencia, nada más de ubicación de tiempo, pero siempre la salvación fue por la fe en Cristo Jesús o en el pacto con Dios, ¿no? Luego de eso, en el año 1000 viene el pacto davídico. Dios hace un pacto con David y le dice que el Mesías va a venir de su linaje y que nunca va a faltar rey de la familia del linaje de David. Y por eso que Jesús, cuando viene, y vemos el relato en el Nuevo Testamento, le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso la genealogía de Mateo 1 y de Lucas deja por sentado que él es descendiente de David, porque el Mesías tenía que ser descendiente de David, ¿no? Y que iba a salvar. Fíjense que hasta ese momento, la ley viene después de Abraham. Ahí no se especifica todavía los gentiles. Y este antiguo pacto, este pacto mosaico, iba a regir la relación entre Dios y el pueblo de Israel, las 12 tribus. Y en Deuteronomio 28 les dice, si ustedes obedecen la ley va a venir estas bendiciones, y si desobedecen la ley va a venir estas maldiciones. Y los voy a esparcir y me voy a olvidar de ustedes y van a ser refrán para los pueblos. ¿Y qué pasó? Y ustedes saben la historia, que cuando poseen la tierra prometida no obedecen completamente a Dios, no poseen toda la tierra, piden un rey humano a Saúl, Dios se enoja por eso. Eso está en Oseas, justo leía hoy día eso en un calendario bíblico de los Gedeones. Pasa desde 1400 hasta aproximadamente el 700, pasan 700 años y el pueblo de Dios no siguió el pacto que hizo con Moisés en Sinaí. Israel étnico y en ese momento el Israel espiritual, el pueblo de Dios étnicamente, físicamente, genealógicamente, ¿no? En ese periodo no obedeció y por eso fueron llevados a la cautividad. Primero el reino del norte en el 722 y luego el reino del sur en el 586 antes de Cristo. Pero ambos fueron llevados. Y cuando están para ser llevados, Jeremías escribe acerca de un nuevo pacto. Se promete un nuevo pacto ante el fracaso al cumplir el antiguo pacto. El fracaso de los israelitas y de los del norte y los del sur. Y Jeremías 31:31 dice, al respecto, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y miren es la promesa del nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, obedece a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré nunca más o más de su pecado. Esa es la promesa del nuevo pacto. Dice aquí a la casa de Israel y a la casa de Judá. Los de este movimiento judaizante y raíces hebreas dicen, ve, ahí solo dice casa de Israel y casa de Judá. Ese es el nuevo pacto. Entonces, si tú, siendo gentil, quieres ser salvo, es porque eres descendiente de alguna manera de esas 12 tribus. Eso es mentira, eso no dice la Biblia. Y es verdad que dice la casa de Israel y casa de Judá, pero en este punto, cuando Jeremías escribe esto aproximadamente entre el 800 y el 700 antes de Cristo, todavía no estaba revelado de que los gentiles iban a ser parte de ese nuevo pacto, que iban a incorporarse a ese nuevo pacto, que ya lo había prometido de alguna manera en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero aquí no se especificaba. ¿Es palabra de Dios? Sí, pero es progresiva. Poco a poco se fue revelando. Es como una película que va siguiendo el desenlace de la trama
tú tienes que ver toda la película para sacar una conclusión. No puedes sacar una conclusión solo de una parte. Entonces, aquí se promete un nuevo pacto, pero todavía no se especificaba que los gentiles iban a ser parte de ese nuevo pacto. ¿Me entienden? De manera específica, no se especificaba. Entonces, y lo mismo van a ver en Ezequiel 36, 26, en Hebreos 8, 6, 13. Lean Hebreos 8 y el escritor de Hebreos dice que el nuevo pacto viene a ser mejor que el antiguo. No es que lo elimina, pero lo complementa. Es mejor, ¿no? Porque Cristo cumple todo el antiguo pacto en Él mismo. Él cumple. Y vamos ya, después de esto, hay un periodo de silencio desde el 400 antes de Cristo hasta el 0, donde ya se cierra el antiguo pacto, se cierra el Antiguo Testamento, y ya vemos la irrupción del Mesías en el año 0, bueno, de nuestro calendario, ¿no? Jesús, todavía en el contexto del antiguo pacto, cuando viene Jesús y nace, queridos hermanos, todavía Jesús estaba en el contexto del antiguo pacto. Todavía regía el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, aunque estaba ya bajo el dominio romano, aunque ya estaban dispersos, seguía rigiendo bajo el antiguo pacto. No tenían todo tal vez, pero era el antiguo pacto. Incluso Juan el Bautista es un profeta, yo diría el último profeta, dirían algunos, del antiguo pacto todavía. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había muerto y resucitado. Así que cuando Jesús dice en Mateo 5, 17 y 18, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Es verdad, él vino a cumplir todo el antiguo pacto, esta ley mosaica dada en 1446, que el pueblo de Israel no la pudo cumplir, por eso fueron llevados a la cautividad. Él la cumple perfectamente, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Él era el cordero, él era el sumo sacerdote, él era la luz, él era el maná, él era todo. Él cumple en él mismo. Y no solo la ley, sino los profetas. Él cumple todas las profecías relacionadas a Jesús, en Miqueas 5:2, que nacería de Belén, no, Isaías 9, que nacería de una virgen, Isaías 53, que sería crucificado, Salmo 16, Salmo 22, que resucitaría. ¿Me entienden? Por eso, Él cumple todo, en Él mismo lo cumple para nosotros, lo cual nadie pudo cumplir, ni Moisés pudo cumplir, el dador de la ley. Moisés es un prototipo de Jesús. Eso dice, no lo digo yo, lo dice Hebreos 8 y 9. Moisés es el dador del antiguo pacto y Jesús del nuevo pacto. Es un prototipo de Jesús, ¿no? Y Juan dice, pero la ley fue dada por Moisés, pero la gracia, el nuevo pacto fue dado por Jesús. Pero cuando Jesús habla esto en Mateo 5, 17, todavía estaba en el antiguo pacto. ¿Por qué digo esto? Porque recién en Lucas 22, 20, cuando el Señor participa en la última cena, dice a sus discípulos antes de morir, el último jueves, él dice, este es mi cuerpo, este es el nuevo pacto, que por vosotros se derrama mi cuerpo, y toma la copa, este es el vino. Por eso celebramos la Santa Cena, porque Jesús anuncia ahí, inaugura ahí el nuevo pacto, y luego obviamente oficialmente se abre el nuevo pacto tras su muerte y resurrección, y tenemos en Pentecostés, en Hechos 2, cuando baja el Espíritu Santo a los 120 que estaban reunidos, inaugurándose la era del Espíritu Santo, la era del nuevo pacto, lo que había profetizado aquí Jeremías 31 y 31, voy a poner mi ley en su corazón, desde adentro. En el antiguo pacto, los creyentes eran salvos por la fe, con el Espíritu Santo, actuaba el Espíritu Santo, pero venía de manera temporal sobre ciertos individuos, de manera específica, selectiva, actuaba con los creyentes. Pero en Hechos 2, el Espíritu Santo actúa en los creyentes, dentro de los creyentes, desde su espíritu, desde su corazón, y el Espíritu Santo capacita al creyente. Primero lo bautiza, lo inserta al cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Te inserta al cuerpo de Cristo, te hace parte. Por eso es que todo creyente, según 1 Corintios 12, 13, todos fuimos bautizados en un espíritu, en un solo cuerpo. Todo creyente que cree en Jesús es bautizado en el Espíritu Santo. Por eso puede llamar a Jesús Señor. Y se inaugura ahí el nuevo pacto. Y cada creyente ahora va a poder tener la capacidad de cumplir la ley. Primero es justificado por la fe en Jesús, que Él cumplió todo el pacto. Entonces, de alguna manera, en Jesús somos santos, somos justos, cumplimos toda la ley del antiguo pacto, gracias a la justicia de Jesús. Y luego ya salvos, seguimos los 10 mandamientos como una guía ética y además otros mandamientos del Nuevo Testamento, no solamente la Torá. En el Nuevo Testamento nos manda a orar por la salvación de nuestras autoridades, de toda nuestra familia, amigos, de la humanidad, nos manda a congregarnos, nos manda a
a muchas cosas en el Nuevo Testamento, a orar, a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a ofrendar, cosa que no estaba necesariamente en el Antiguo Testamento. O sea, hay más mandamientos también en el Nuevo Testamento que tenemos que observarlos, no solo la Torá. La Torá la cumplimos en Cristo completamente, por eso somos justificados por la fe en Cristo, ¿no? Pero eso no significa que ahora ya no vamos a observar los 10 mandamientos, los seguimos, pero en amor, no para alcanzar salvación, no para mantener salvación, ya somos salvos en Cristo, por la fe. Y a través de Cristo, de su muerte y de su resurrección, ahora se revierte la maldición de Adán y Eva. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 5. Por el primer Adán entró la maldición, pero por el segundo Adán, que es Cristo, el que obedeció perfectamente al Padre, sin pecado, el Cordero sin mancha, el que quita el pecado del mundo, él trae bendición a todo aquel que en él cree. Y se inicia un proceso de nueva, como de una nueva creación. Ahora descansamos en Cristo. Por eso Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y os haré descansar. Él es nuestro reposo, Él es nuestro sabbat, Él, en Él. ¿Y por qué ya no observamos los cristianos ya en el Nuevo Testamento, ya Pablo, ahora Pablo dice que todo está bajo bendición? Por eso es que la resurrección de Cristo es la inflexión de todo. Él venció la muerte, venció el pecado, venció la maldición de la ley. Pablo dijo, la ley nos llevaba a Cristo. La ley evidenciaba, la ley es buena, no es mala, es la ley de Dios. Pero la ley también cumplió un propósito evangelístico, revelaba que somos pecadores y que no podemos cumplirla, como no lo cumplieron el pueblo de Israel, y que estábamos condenados a la muerte. Pero para salvarnos, Cristo, el Hijo de Dios, se despojó de su deidad, se encarnó. Ese es el milagro más glorioso, la encarnación de Cristo. ¿Me entienden? Por eso algunos cristianos y celebran la Navidad en ese sentido. Si vas a celebrar la Navidad, celébrala en ese sentido, la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre. Eso es un misterio que no se puede, aunque pasemos años y años y miles de años en el cielo, es algo tan hermoso, es algo tan increíble que Dios haya hecho hombre para cumplir la ley por nosotros, para que seamos salvos por la fe. Y a partir de Cristo, de la resurrección de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su vida sin pecado, y su muerte y su resurrección, y luego de Pentecostés, inicia un proceso de bendición. La obra de Cristo se aplica principalmente para salvación del creyente, de los creyentes, pero también aplica a toda la humanidad. Por eso dice la creación gime esperando su redención. Cristo vino a traer bendición para todos. Y por eso es que la resurrección, el domingo, el primer día de la semana, vino a cobrar importancia en los cristianos. Ya no el sábado, que era parte del antiguo pacto, sino el domingo. A pesar de que estaban los 10 mandamientos, pero fueron dados para Israel principalmente en cuanto a lo ceremonial, ¿no? La guía ética de los 10, la guía moral sigue vigente, obviamente, como dije, pero ya no para alcanzar o para mantener salvación, ya cumplimos en Cristo y luego seguimos en amor y en obediencia y capacitados por el Espíritu Santo cumplimos la ley. No necesitamos que nadie nos diga. Al leer la palabra, el Espíritu Santo pone convicción cuando violamos la ley y en Cristo tenemos abogado. De hecho, Él intercede hasta el día de hoy. No solo murió, resucitó, sino que ascendió y está sentado a la diestra del Padre, dice Romanos 8, Hebreos 4, intercediendo por nosotros. Por eso es que en el nuevo pacto, ahora, fíjense qué pasa. Hechos 10, el Espíritu Santo baja en Hechos 2 a los judíos. Y luego le dice, Pedro ve en Hechos 10, dice, Pedro ve a la casa del centurión, el centurión romano, y predica el evangelio. Y dice, no voy a ir a la casa de un gentil, esos son inmundos, son perros para un judío. El Espíritu Santo le da una visión de los animales puros e impuros. Le dice, Pedro, mata y come. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Y Pedro, obedeciendo al Espíritu Santo, tiene que ir y le predica el evangelio al centurión romano, a Cornelio. Y ahí también baja el Espíritu Santo a los gentiles. Eso es una muestra de que el Espíritu Santo también era parte para los gentiles. No significa que necesariamente que eso se tenga que repetir cada vez, sino que estaba dejando claro que a los gentiles bajaba el Espíritu Santo de manera visible. Luego, cada creyente por la fe tiene el Espíritu Santo. Pero fíjense,
Ahora los gentiles, y Pedro se asombra y dice, con que a los gentiles también se les dio esta gracia. ¡Wow! No sabía eso, dice Pedro. Y Pablo, Hechos 9, ya Dios va, ya viene la conversión de Pablo, que quien perseguía, Pablo era el judío más recalcitrante, era el fariseo de fariseos. Si alguien era el experto en la ley, el experto en guardar la ley, cada detalle, los fariseos eran los más de todas las sectas del judaísmo, de todas las denominaciones del judaísmo, los fariseos eran los más estrictos observadores de la ley, y Pablo era fariseo de fariseos, nadie le ganaba, tenía el mejor currículum. Y Pablo, persiguiendo, botando espuma, persiguiendo a los cristianos, que Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9. Y él cae del caballo y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él estaba persiguiendo a los cristianos porque no observaban la ley. Qué curioso que ahora haya supuestos cristianos que quieren volver a hacer lo que Pablo hacía. Y a partir de eso, Pablo en Efesios 2:14, ustedes pueden leerlo en su casa, yo lo voy a leer rápidamente. Efesios 3 dice, mire lo que dice Pablo, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, era el apóstol de los gentiles, estoy leyendo Efesios 3, si lo pueden leer. Ahora vamos al versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Escuchen esto, misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice, en otras generaciones, este misterio que les voy a contar no fue revelado. Recién a nosotros, a los apóstoles, nos ha sido revelado este misterio. Es decir, cuando Dios promete el nuevo pacto a Jeremías, hasta acá no estaba explícitamente revelado el misterio, está diciendo Pablo, a mí y a los apóstoles, a Pedro, a mí, se me revela este misterio. ¿Cuál es este misterio? Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Iba a decir en el anterior capítulo, Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos, de israelitas y judíos, y de gentiles que no son ni israelitas, ni judíos, ni efraínitas, son gentiles, hizo un solo pueblo. Así que los gentiles son injertados a esta promesa. Ese era un misterio. Recién se completa la revelación. Pablo está diciendo, a mí me ha llamado para revelarme eso. Es por eso que no aparece explícitamente en el pacto mosaico, en la promesa del nuevo pacto del Antiguo Testamento, pero ahora se complementa con esta revelación. Y ahora para los gentiles hay nuevas disposiciones, porque conforme la iglesia, el evangelio empezó a expandirse, según Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, los gentiles empezaron a creer en el evangelio. Ya eran más los gentiles, obviamente, si es de todo el mundo, que los judíos, y algunos judíos querían obligar a los gentiles a judaizar, a circuncidarse, a observar el sábado, la ley de Moisés. Y eso tiene que hacerse un concilio en Jerusalén, y eso está en Hechos 15, 28, 29. Y después de mucha discusión, guiados por el Espíritu Santo, fíjense que es bueno discutir en el buen sentido de la palabra. Mira, esto dice la palabra, mira esto, seguramente discutieron todas estas promesas, pero guiados por el Espíritu Santo, dijeron, le ha parecido bien al Espíritu Santo no imponer otra carga a los gentiles que estas cosas. Que os abstengáis de los ídolos, de los sacrificados, los ídolos de ahogado de sangre y de fornicación. 4 cosas. Nada más ya a los gentiles. Porque no son israelitas, no están bajo el antiguo pacto. Ahora tenían que obedecer, obviamente, los 10 mandamientos, pero ya no le dice, vas a observar el sábado, te vas a circuncidar. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Colosenses 2:16, nadie os juzgue por comida, por bebida, por día de reposo. Efesios 2:8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, y esto no es don
donde vosotros. Y Gálatas 2:16, mire lo que dice Gálatas 2:16, porque todo Gálatas escribe precisamente Pablo para rebatir a los judaizantes que querían obligar a los gentiles a observar la ley, a circuncidarse, a observar el sábado y todas las fiestas judías. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. El hombre no es justificado por la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice Pablo, nosotros siendo judíos teníamos que, aparte de observar la ley, hemos tenido que creer en Cristo por la fe, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Cuáles eran las obras de la ley? La circuncisión, la observación de la ley ceremonial, los sábados, todas esas cosas. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y cuál es el argumento de Pablo? Cuando lo llama a Abraham, no había ley. Fíjense en el punto 2, no había ley. Luego de que Abraham es justificado por la fe, recién le da la señal de la circuncisión, pero después de ser salvo, no para ser salvo. Y eso iba a ser la señal para los israelitas, descendientes y dentro del contexto del antiguo pacto. Pero luego Pablo va a explicar que los gentiles, en base al concilio de Jerusalén y en base a las otras cartas, que a los gentiles no está ya bajo esa dispensación, bajo esos mandamientos. Es por la fe. Y obviamente seguimos obedeciendo la ley moral, que son los 10 mandamientos, a excepción del sábado. ¿Por qué el sábado ya no? Si era para siempre para los israelitas. Nosotros no somos israelitas. ¿Y por qué ya no el sábado? Porque no se prescribe ya eso para los gentiles en el Nuevo Testamento, porque eso era dentro de Israel, para Israel. Fuera de Israel no se observa el sábado, de hecho nadie lo observaba. ¿Y por qué además? Porque ya la iglesia se empieza a reunir en domingo, Hechos 27, y el primer día de la semana se reunieron a partir del pan, Primera Corintios, y apartad las ofrendas cada primer día de la semana. La revelación de Apocalipsis de Juan, Apocalipsis 1:10, y en el día del Señor me fue dada esta revelación a todas las iglesias. Ya la iglesia en el Nuevo Testamento empieza a reunirse el primer día de la semana, ya no en sábado. ¿No? ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo, que cambiaba todo, que vencía la muerte, que inauguraba el nuevo pacto. ¿Y por qué? Además, porque ya los gentiles no estamos en Israel, aquí en Bolivia no se observa el sábado, porque además la resurrección de Cristo lo cambia todo, es una nueva era, trae bendición. Él es nuestro sábado. En Cristo cumplimos la ley. Y obviamente observamos el día del Señor en domingo, en honor a la resurrección de Cristo. Y así lo hicieron los cristianos del Nuevo Testamento. Y así lo hicieron los primeros cristianos. Y tenemos evidencia en las primeras cartas de los primeros cristianos, la carta de Ignacio, a los magnesios, las cartas de Justino Mártir, de Policarpo, de todos los primeros padres apostólicos, luego de los apóstoles, sus discípulos. Decían, nos reunimos el domingo, el primer día de la semana, y los que observan el sábado, esos no han entendido la gracia, decían, esos son judaizantes. De hecho, había sectas que observaban el sábado. Entonces, la evidencia bíblica nos dice que no el sábado para los cristianos, sino el domingo en honor a la resurrección de Cristo. La evidencia histórica nos dice que se reunían el primer día de la semana, y la evidencia lógica, nosotros no somos israelitas. Y luego Constantino en el año 321 establece el domingo como un día de descanso, ya cuando el imperio acepta al cristianismo como una más de sus religiones, no era exclusivamente cristiano. Pero Constantino saca eso 200 años después de que los primeros cristianos se reunían en domingo, y hay evidencia histórica, y 300 años después de la era neotestamentaria. O sea, Constantino no establece eso, lo único que hace es reconocer lo que ya se hacía por 300 años para unificar un día en el imperio, para que no haya unos que observen un lunes, otros los judíos el sábado, los cristianos el domingo, los paganos el miércoles a Mercurio. No, un solo día y el domingo, y favoreció así el cristianismo. Pero no es que nos reunimos por Constantino, esto es un error, esto es una falacia histórica, es como el Código da Vinci que tergiversa la historia. No es por Constantino, es porque los cristianos ya lo hacían así desde el Nuevo Testamento, desde los primeros padres se reunían en domingo, el primer día de la semana, para honrar la resurrección de Cristo y para cumplir. Porque en la fe somos salvos, fuera de la ley, siempre ha sido por la fe en el Mesías.
Así que fíjense que es importante saber todo el consejo de Dios. Poco a poco podemos ir estudiando. Tal vez no todos de buenas a primeras, pero así tenemos que estudiar. Y las fechas y estos eventos nos dan luz para no distorsionar la Biblia. ¿Por qué tengo que hacer esto? No porque quiero demostrar conocimiento, sino para revelar de que hay sectas como este Movimiento Raíces Hebreas, los adventistas, los testigos, que tergiversan todo esto, que agarran este pacto, agarran esta cosita, agarran una parte, distorsionan la palabra. Pero ¿cuál es el mandato de nuestro estudio bíblico de hoy? Procura con diligencia usar bien la palabra de Dios para no distorsionar a Dios, para no engañar, porque los falsos maestros engañan, algunos conscientemente, otros por ignorancia, tal vez no tienen la intención de engañar, pero están engañando, es error y hay que denunciarlo. Son lobos vestidos de ovejas. Ya no hay tiempo para leer, no sé, en otra oportunidad vamos a estudiar, nos quedamos sin tiempo igual, pero todos estos pasajes, 2 Timoteo 3:1, 9, 1 Timoteo 4, 2 Pedro 2, Tito 1, Juan 2, Judas, nos hablan de los falsos maestros. Los falsos maestros. ¿Sabían ustedes que el Nuevo Testamento tiene 27 cartas y 25 libros del Nuevo Testamento nos advierten contra las falsas enseñanzas, los falsos maestros? Ese es Esa es la normalidad de la iglesia, del maestro del engaño, queriendo pervertir la verdad bíblica. Por eso algunos dicen, ay, no, ¿por qué tantos conflictos? Esto de los cristianos, ellos mismos se pelean. No, es que nunca nos han enseñado la palabra de Dios. Si hubiéramos leído todo el Nuevo Testamento, todas estas cartas, nos daríamos cuenta que ese es el trabajo del diablo, distorsionar la verdad, el evangelio, como dice Judas 3, una vez dada a los santos, una vez se ha dado el evangelio y lo demás, los falsos maestros pretenden distorsionar, obviamente cuyo padre es Satanás. A Pablo lo contradecían, por eso Pablo escribe 2 Corintios para defender su apostolado. Pablo salía de Efesios, salía de alguna iglesia, ya estaba tomando el barco para irse, ya entraban los falsos maestros a decir, no, Pablo no es apóstol, se cree mucho, no le crean, ¿quién ha dicho que él es? Así lo contradecían a Pablo, le hacían la guerra, ¿no? Y por eso Pablo tiene que decirle a Timoteo, predica la palabra, enseña. Entonces, ¿cuáles son rápidamente? En otro momento vamos a profundizar, pero resumiendo estos pasajes que ustedes pueden leer en su casa, yo después le puedo pasar, es que los falsos maestros son muchos, no son pocos, son muchos, son como la mala hierba, se multiplican, o las falsas enseñanzas. A veces hay gente que sigue, que no necesariamente son falsos maestros, pero siguen falsas enseñanzas, y es lo mismo. Salen de entre nosotros, no son de afuera, no son satanistas, no son budistas, no, son que salen de la propia iglesia. Eso es lo que dice Hechos en 20:29. Pablo a los ancianos de Éfeso les dice, porque yo sé que vendrá tiempo cuando yo me vaya, que de ustedes saldrán lobos rapaces que devorarán al rebaño. De la iglesia salen, se hacen pasar por cristianos, usan terminología cristiana, pero enseñan el error, distorsionan con una gotita de error, ya distorsionan el evangelio. Son contumaces, son rebeldes, no aceptan corrección. Cuando vos les reprendes, no, nunca aceptan, son vanidosos, se envanecen en algunos en un conocimiento errado, en su moralidad, en lo que sea. Son engañadores, como les dije, algunos conscientemente, otros inconscientes, pero engañan a la gente, pero tergiversando la palabra de Dios. No es que vienen y traen, no sé, un nuevo libro necesariamente, o traen, no sé, el Quijote de la Mancha. No, traen la Biblia, pero la distorsionan. Cuando alguien te cita un texto de la Biblia, no significa que es bíblico. Satanás les citó la Biblia a Jesús en la tentación del desierto, pero estaba fuera de contexto. Lo usó para sus fines. O sea, citar la Biblia no es evidencia de que es bíblico. Hay que ver el contexto y hay que ver cómo eso que te está citando armoniza con toda la revelación bíblica, no solo con una parte o con un tema. Entonces son engañadores. Trastornan casas enteras. Se agarran familias, van por las mujeres primero, dice Pablo, que a veces son más emocionales, más sentimentales, nada más, no es que son igual de inteligentes que los hombres, pero a veces son más emocionales, entonces agarran a las mujeres, que sobre todo si son solteras o divorciadas, o van por familias, van por lo pequeño, envenenan y después hacen un grupito, esa es la estrategia, y después recién lo expanden a la iglesia. Esto estoy sacando de todos estos versículos, sino que ya no hay tiempo para leerlos.
Sus vidas interna y externamente a veces no dan testimonio, su familia no da testimonio, su propia vida no da testimonio tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dicen, no, viven muy santamente, pero cuando les hablas del evangelio por la fe en Jesucristo, no lo aceptan así, siempre quieren añadir algo, y eso está mal. ¿Y qué nos demanda la Biblia a nosotros? Contender, reprenderlos, denunciarlos y establecer ancianos para prevenir el error. Eso es lo que dice Tito 1:5 y enseñar la palabra de Dios. Entonces, en otra oportunidad, lean Tercera de Juan. Hay unas características entre un buen hombre de Dios y un engañador. Gayo, había en la iglesia un Gayo y un Diótrefes. Gayo era amado por Juan, en Tercera Juan. Diótrefes no recibe afecto o elogio por Juan. Gayo es hospedador y generoso. Diótrefes se negaba a recibir a otros cristianos. Esa es otra característica de los falsos maestros de las sectas. Se encierran, ya no quieren recibir a nadie más que venga de afuera. Eso no es correcto. Podemos recibir a los hermanos que traen buena doctrina. Gayo aplica y camina en la verdad a la vista de todos. Es público su vida. Diótrefes, sus acciones deben ser examinadas públicamente por Juan. Tiene que sacar a luz. Demuestra fidelidad y es alabado por ello Gayo. Diótrefes no acepta corrección y se somete a la autoridad y habla cosas malignas. Esa es otra característica de los falsos maestros. No aceptan corrección, no se someten a ninguna autoridad. Son ellos los propios líderes, los propios papas. Solo ellos se erigen y se enseñorean de las ovejas. Gayo trabajará y apoyará en la verdad a otros. Diótrefes no reconoce la autoridad de Juan y lo acusa sin fundamento de manera pública y verdad. Al apóstol Juan, al amado apóstol, no se sometía. Diótrefes quería manipular a la gente. Juan deseaba hablar cara a cara con él. Juan no desea verlo a Diótrefes solo para reprenderlo. Gallo tenía amigos y hermanos mutuos. Se abría a los hermanos, tenía comunión con muchos hermanos. Diótrefes no. Diótrefes creó su propio círculo, exige que otros lo imiten y lo sigan, eso dice el versículo 10 de Tercera de Juan. Prohíbe a otros hospedar o compartir con otros cristianos. Otra característica de los falsos, prohibirte compartir con otros cristianos o que piensen diferente a él. Estamos hablando de doctrinas secundarias, ¿no? Obviamente no es que tenemos que compartir con todos los que traen cualquier doctrina, pero esto era ya el colmo. Diótrefes no dejaba que hablen con nadie, los manipulaba, los controlaba. Gallo tenía buena doctrina y buen comportamiento. Fíjense, el buen comportamiento no es señal de que alguien es bueno necesariamente, que es un buen maestro. Tiene que tener buena doctrina. Es buena doctrina, primero, sigue mi fe y conducta, dice Pablo. Primero buena doctrina y luego buen comportamiento. Alguien que solo tenga buen comportamiento puede ser una persona moralista, pero no tiene buena doctrina. Y entonces es un falso maestro o a veces hereje. Pero también si alguien tiene buena doctrina y no tiene buen comportamiento, algo está mal también. Tiene que haber buena doctrina y buen comportamiento. Pero Diótrefes era soberbio y ambicioso. Soberbio y ambicioso. No le importaba la doctrina, le importaba entronarse. Eso pueden ver en Tercera de Juan. Y otra característica de los falsos maestros es que niegan la naturaleza de la palabra inspirada por Dios. Como hemos visto, en algunos casos no de frente, en algunos casos dicen, no, solo la Torá, solo el Antiguo Testamento, solo el hebreo es inspirado, y el Nuevo Testamento no. Eso es falso, eso es herejía. El griego del Nuevo Testamento está contaminado, dice esta secta. No, eso no es verdad. El griego es inspirado por Espíritu Santo, el Nuevo Testamento es inspirado en griego. La naturaleza de Dios niega la Trinidad, la naturaleza de Jesús. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Las sectas siempre van a enfatizar o que es hombre o que es Dios, distorsionan a Dios, a Jesús, a Dios el Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, por ende distorsionan la Trinidad, distorsionan la naturaleza del Evangelio. La Biblia, como hemos visto, la salvación siempre fue y es y será por la fe en Cristo Jesús, no por las obras. Sola fide, ese es el legado de la Reforma, solo por la fe en Cristo. Pero los falsos dicen, sí, yo creo que la fe es en Cristo, pero más, en el caso de la Iglesia Católica Romana, más los sacramentos, más el bautismo, más la confirmación, más las buenas obras. En el caso de las raíces hebreas o judaizantes, más la ley, más la Torah, más si observo el sábado, soy salvo. No, es solamente por la fe. Y la fe que salva va a producir buenos frutos, pero no es que eres salvo por los frutos o por la ley. Niegan la expiación, la suficiencia de Cristo en la cruz.
Niegan la naturaleza del hombre, otros piensan que el hombre es bueno, que puede hacer cosas buenas. No, la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que no busca a Dios. Esa es una comprensión bíblica del hombre. Y niegan la naturaleza de la eternidad. No hablan del cielo, no hablan del infierno algunos. Ahora, algunas falsas enseñanzas o sectas pueden, no necesariamente todas estas, basta que nieguen una de estas, ya es herejía y por lo tanto está mal. Esto es solamente algo descriptivo. Así que como conclusión debemos usar bien la palabra de verdad, trazarla, interpretarla y conectar correctamente. Y gracias a Dios porque la iglesia, Dios estableció pastores y maestros también evangelistas que edifican al cuerpo de Cristo. Hay unos que tienen más ventaja, que tienen el don. Nadie puede jactarse de predicar o de enseñar. Es un don que te da Dios, que da Dios a los que enseñan, pero eso, no es, eso es para el cuerpo de Cristo. Otros tienen otro tipo de don. Entonces, gracias a Dios porque podemos hacer uso de cuantos comentarios y maestros para interpretar bien. Primero nosotros y el Espíritu Santo es suficiente con la palabra. No quiero decir que los que no comentan o no consultan no está, pero a veces es útil, sobre todo en algunos pasajes difíciles. Y debido a que la Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, suficiente para traer salvación e instruir en santificación, debido a que la palabra es la autoridad del creyente, Cristo es la cabeza de la iglesia, y Cristo y la palabra es la autoridad final del creyente, debemos usar bien la palabra de Dios. Otra vez, si usamos mal la palabra de Dios, distorsionamos a Dios. Entonces, la importancia de esta verdad demanda sobre todo la iluminación del Espíritu Santo para no distorsionar a Dios, pero también de conocimientos y herramientas complementarias que podemos adquirir individualmente y en la iglesia y en los seminarios para minimizar el error. Y también debemos usar bien la palabra porque vamos a tener, hasta que Cristo venga, va a haber falsos maestros y falsas enseñanzas que se insertan a la iglesia de Cristo. Pablo las tenía. ¿Cuánto más no lo vamos a tener nosotros a lo largo de la historia de la iglesia? Que Dios nos ayude a usar bien su palabra de verdad, no nuestra palabra, no nuestra opinión, no yo siento, yo creo, sino qué dice la palabra. Escrito está, le dijo Jesús a Satanás. Muchas gracias por este tiempo y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque nos has guiado en el estudio de tu palabra. Primero que todo queremos reconocer que sin ti no somos nada ni nadie, que no merecemos la salvación, no la merecíamos. Gracias por escogernos, gracias por salvarnos, gracias por darnos el don de la gracia, del evangelio, por la fe en Cristo Jesús, por la gracia solamente, en Cristo solamente. No somos salvos por las obras ni por la ley, somos salvos por la fe. Y esa fe incluso es don de Dios. Gracias, Señor. Gracias por el don de salvación. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a usar bien la palabra de Dios. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine a usar bien la palabra de Dios. Pero que no nos confiemos solo en eso como algo místico, sino que también escudriñemos la Escritura, que nos esforcemos. Tú nos mandas a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Y eso demanda esfuerzo, eso demanda leer la palabra, estudiarla profundamente, escuchar prédicas sanas, estudios bíblicos. Eso requiere tiempo, sacrificio. Ayúdanos, danos el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, a dejar los placeres, los entretenimientos pasajeros de esta vida y enfocarnos en la palabra eterna inspirada por Dios. Ayúdanos a crecer en la fe, Señor. Necesitamos de ti. Y Padre, líbranos de interpretar mal tu palabra, de manejar mal tu palabra. No queremos ser avergonzados, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser aprobados delante de ti, Señor, al usar bien tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Pablo. Vamos a terminar con un coro antes de marcharnos, ¿sí? Palabra de Dios, un río de placeres, palabra de Dios, alimento intelectual, palabra de Dios, su luz no se acaba, palabra de Dios, tesoro
tesoro sobrenatural. Palabra de Dios, mensaje de amor. Palabra de Dios, de arriba abajo. Palabra de Dios, un río de placeres. Palabra de Dios, alimento intelectual. Palabra de Dios, su luz no se apaga. Palabra de Dios, tesoro sobrenatural. Palabra de Dios, mensaje de amor. Palabra de Dios, de arriba abajo. Bien, hermanos, pueden habilitar sus micrófonos ahí, todos los que están conectados, para poder saludarse. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias, hermano Pablo, nuevamente, por el tiempo invertido en esta noche también para poder aprender más de la palabra del Señor. Amén, hermano. Gracias a ustedes. Están callados o creo que los dormí, ¿no? O los dormí o los asusté, no sé. Bendiciones a todos. Nos vemos el domingo. Bendiciones, hermanito Pablo, muchas gracias. No puedo activar el micrófono para los demás hermanos. Algo está haciendo mal, parece. Perdón, hermanos, estaba hablando fuera de contexto, estaba usando bien la mala palabra. No me di cuenta. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Pablo. Muy bonita la exposición. Que el Señor le bendiga. Bendiciones, hermanos. Saludos a todos. Un saludo revolucionario desde Camiri. Acepto el saludo y espero que sea revolucionario en Cristo nada más. Es lo único Esteban que no lo dejaba hablar, Esteban. Estaban en disciplina. Ajá. Pasen buenas noches, un gusto verlos otro día más. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, Sarita, pase buenas noches. Saludo al jefe. Está de cruceño, le digo. Bien. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, saludos a todos. Bendiciones, nos vemos Dios mediante el domingo en la noche. A las 7:30, ya les paso el link a algunos. Hasta luego. Gracias por unirse, gracias por escuchar la palabra y que sobre todo lo que permanezca siempre sea la palabra de Dios más allá de las palabras de uno. ¿Ok? Bendiciones, saludos, buenas noches. Ay,